Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Yo diría que el secreto mejor guardado del ocultismo es la fuente de poder que se emplea. Te voy a hacer una comparación. Un día un periodista escribió, supongamos que dentro de 1000 años un etnólogo, un arqueólogo, encuentra un manual de computadora. Y diría, qué extraordinario, esta civilización logró fabricar una máquina que funcionaba sola. ¿Y sabe por qué? Porque en el manual en ningún lugar es escrito que hay que enchufar a la corriente eléctrica esta computadora. Es decir, que tal como es organizada esta computadora, parece autogenerar su propio producto. Y el secreto de la fuente de poder es el secreto mejor guardado del ocultismo. Y no es que lo voy a revelar, es un secreto imposible de revelar verdaderamente porque es un secreto técnico. La fuente del poder ocultista son las egregores. Este es el secreto mejor guardado del ocultismo. Y le voy a explicar por qué. Cuando más de 7 personas se juntan, aunque a una gran distancia, aunque en momentos separados en el tiempo, y hacen en común un mismo ritual con una intencionalidad precisa, este fabrica un ser nuevo que es hecho de una madre y 7 padres, cualquier sea el sexo de las personas presentes. Este da nacimiento a un egregor. Los egregores son la segunda forma que Dios ha dado a los hombres de crear la vida. Podemos crear la vida en el mundo material, ya sabemos, y los que no saben hay que llamar, y la forma de hacerlo en el mundo invisible es juntando 7 personas con un mismo ritual para dar nacimiento a un ser. Ahora sí, este ser no tiene 2 piernas y 2 brazos, es un ser muy extraño y que parecería monstruoso, pero en la naturaleza, por ejemplo, una medusa de mar es magnífico. Es mortal en general, pero es magnífico. Un ser gelatinoso, un cerebro hecho como de volutos, de hilos, de lana, parece maravilloso. Y una medusa es verdaderamente la mejor representación en el mundo material de lo que es un egregor en el mundo invisible. Y ahora cuidado, no hay una religión, no hay un grupo esotérico, no hay una escuela filosófica, no hay un movimiento, no hay una tendencia religiosa o mística o esotérica que no esté trabajando con egregores. El problema es que en general solo la gente de alto grado lo sabe y la gente de bajo grado lo ignora. ¿Por qué lo ignora? Porque los egregores necesitan energía. ¿Y de dónde saca la energía? Solo puede ser energía humana. Dense cuenta que un egregor es fabricada con energía de la Kundalini de 7 personas o de 100.000 personas. Estas energías de Kundalini se concentran y toman una nueva inteligencia, forman un ser viviente y se llama un egregor. Estas egregores quedan ligadas a todas las energías de estas personas que la han fabricada. Y ocurre que cuando una persona entra, por ejemplo, en la masonería, por ejemplo, en un círculo templario, por ejemplo, en la teosofía, pero puede ser también en un grupo de Krishna, y yo no quiero ser limitativo, en cualquier grupo, positivo o negativo, en el cual entra una persona, primero deberá pagar su derecho de piso, y su derecho de piso es aportar energía. Y luego podrá recibir su recompensa, el que es de poder recibir energía de la misma egregore. Las egregores son positivas y otras negativas. Diría mejor que por 200.000 que aprecie más o menos la cantidad, el 95% son negativas. Muchos brujos africanos u otros han creado egregores para dañar. No olviden que en España hay 5.000 sectas satánicas registradas. Todas tienen o colaboran con la misma egregor negativo, las mismas. La iglesia cristiana y todas las iglesias tienen en realidad, todos cultos oficial o no, tienen sus egregores. El poder de sanación de la iglesia proviene de la egregor cristiana, que es uno de los más grandes que hay alrededor del planeta. ¿Okay? Cuando un sacerdote efectúa un bautismo, ¿qué hace sin saberlo? Toma un filamento
de la egregor lo pega al chakra de la frente, que es a 2 o 3 centímetros encima del tercer ojo, y este chakra secreto es el lugar por donde entra un filamento de la egregor de la religión a la cual pertenece y da un poder nuevo. Como estas egregores nacen de la energía nerviosa de una persona, tienen un poder extremo de entrar en el sistema nervioso de una persona y ir, bajar en su columna vertebral y tomar posesión, superponerse a su sistema nervioso normal, por lo mejor y por lo peor. Porque justamente egregores negativas son las que son en el origen de cosas horribles que han ocurrido en la humanidad. El drama de Charles Manson, el asesino de Milwaukee, son gente que son poseídas. La verdadera posesión es pocas veces diabólica y muchas veces debido a egregores negativas. ¿Me sigue? Hay gente que entran en una religión y 3 meses después son, entre comillas, sacerdotes de esta religión. Yo no preciso ninguna. ¿Por qué? Porque en realidad aprendieron claves para entrar en contacto con estas egregores a través de rituales. Acabo de pronunciar todas las palabras que dan miedo. Yo he dicho secta satánica, yo he dicho poder, yo he dicho magia, yo he hablado de magia negra, de magia blanca, pero esta es parte de vuestra vida. No hay un solo de vosotros, ustedes dos, yo mismo y todos oyentes que nos escuchan, que no está diariamente confrontada a gente cabalgado cuyo cerebro es cabalgado con egregore, otros que tienen un demonio a proximidad, otros que tienen espíritu que vienen a agredirlos. Estas son parte de nuestra vida, lo mismo que la microonda, las ondas hertzianas, todas las ondas que circulan alrededor de nosotros, las ondas electromagnéticas, son parte de nuestra vida en este momento, pero son palabras a las cuales tenemos mucho menos miedo. ¿Okay? Estos productos adelgazantes que no hacen adelgazar, pero que lo dicen, esta sugestión, estos 2000 mensajes publicitarios diarios que recibimos, no tenemos miedo. Deberíamos tener mucho miedo. Circulamos en una ciudad donde es cierto que el aire no es tan puro. Tal vez dentro de 20 o 30 años tendríamos cáncer del pulmón. De este no tenemos miedo, ¿eh? Qué raro. Tenemos 2 opciones en la vida, hacerse el avestruz, no, prefiero no pensar, así no me angustio, o cual que sea lo que tenga, quiero saber lo peor y luego voy a ver cómo hacer para evitarlo. Son 2 actitudes. Siempre aconsejo la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque la primera es una autoanestesia, un autohipnotismo. Hay gente que terminan fumando marihuana o tomando drogas para no enfrentar realidades en realidad. La otra es si una realidad nos daña, nos duele, y si le tenemos miedo es que no la hemos comprendido. En realidad es la ignorancia que tenemos que nos da miedo, no es la realidad. La realidad existe, pero la ignorancia con las palabras que designan la realidad, de este tenemos miedo. Tenemos que revisar todos nuestros conceptos. En esta columna, José nos preguntó cuál es el secreto mejor guardado del ocultismo. Acabo de darlo. Es la facilidad que tienen la gente de alto nivel en el mundo ocultista de conectarse con egregores, vivir con egregores. Y vos tienes razón, si de verdad la gente, los oyentes verían lo que nos rodea tal como lo veo con la evidencia, algunos se morirían de infarto. Es cierto que un ángel, cuando se manifiesta un ser humano, primero lo anestesia y luego se manifiesta. Yo soy bien ubicado para saberlo y este es cierto, es totalmente cierto, porque la conmoción emocional es demasiado grande en realidad. ¿Qué significa todo esto? Que hay un secreto muy, muy bien guardado, que es cómo relacionarse con egregores. Entonces yo preferiría decir a la gente qué es lo que no hay que hacer para no relacionarse accidentalmente con malas egregores. Voy a dar 4 o 5 recomendaciones. Primero, no intentan de ir a visitar sus vidas pasadas, a menos de ser guiado por un maestro espiritual de muy alto nivel. ¿Por qué? Porque en una vida pasada Dios sabe qué hicimos. Podemos haber fomentado la creación de una egregor negativa, podemos haber trabajado de modo muy negro, podemos haber sido maldito por un egregor. Y ocurre que esta egregor ya puede tener 200.000 años de edad, o 100.000, o 50.000, o 1.000, y puede presenciar varias reencarnaciones nuestras. Si nos señalamos, si hacemos un puente entre la vida presente y una vida pasada, la egregor de esta vida pasada no puede reencontrar y venir a atacarnos en el presente. Y portaremos en el presente
responsabilidad que no son nuestras. La activamos, creamos puente. Mucha gente que no son agredidos por nadie en esta vida, en realidad sufren de puentes con vida pasada porque han creado un puente de modo accidental de esta forma. Por de las vidas pasadas es muy peligroso de ir a visitarla por ese motivo. Segundo consejo, no vayan a creer los títulos de los libros. No vayan a creer cuando un libro le dice el poder mágico, por ejemplo, psicotrónico, o la magia psicotrónica, o etc. Los títulos del libro muchas veces son elegidos por razón marketing. Cuando ustedes encuentran un libro que promete la luna, las maravillas, todo rápido, sin esfuerzo, la casa que usted soñó en 2 minutos y todo es una chantada o peor. Es un yanga pichanga, puede ser una trampa diabólica para atraer gente que buscan poderes, y si ustedes se meten a practicar cualquier cosa de lo que leen sin tener una gran referencia del autor, ustedes pueden sin darse cuenta convocar un egregor. Basta que leen en voz alta un texto de magia negra y están convocando ya los seres negativos. Si al abrir un libro le empieza un dolor de cabeza, un dolor en la nuca particularmente, si ustedes se dan cuenta que hay un malestar, un miedo, cierran el libro inmediatamente y pónganse a rezar, porque su espíritu le avisó de algo. ¿Me siguen? Cuidad a los objetos que parecen religiosos, por ejemplo, de origen egipcia. Yo conozco una persona que había tapizado su habitación de reproducción egipcia y se moría. ¿Por qué? Porque se había puesto en contacto con el egregor negativo del mundo egipcio. No, si ustedes tienen en casa una pirámide, proporcionala de Keops negra, tíranla por el río lo más rápido posible. ¿Okay? Cuidad a las piedras, los cristales pueden ser canalizadores de muchas energías negativas. Los collares, todo lo que toca la piel, ciertos tatuajes, sobre pelo las joyas particularmente, o objetos de apariencia religiosa, pueden ser objetos de culto relacionados con un egregor, y uno puede tener un día un infarto por haber tenido un cristal que participaba de un ritual. Estoy diciendo en este momento que hay que tener mucho cuidado a lo que uno hace. Hay que aprender a vivir, porque lo que es la fuente de poder del ocultismo es algo de nuestra vida cotidiana, no es algo que así basta entrar en un negocio para encontrarlo, está en nuestra vida cotidiana. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.